Hijo, hija, tenemos que hablar. La comunicación entre padres e hijos a veces puede ser difícil. Factores como la historia familiar, sus costumbres, los tabús, la jerarquía tradicional o simplemente la distancia afectiva pueden hacerla muy complicada. Pero cuando aparecen temas como el de la sexualidad, esta distancia parecería hacerse más amplia, pues muchas veces no sabemos cómo empezar un diálogo abierto por muchas razones, ya sea porque el tema toca fibras muy íntimas, casi secretas, o por la diferencia generacional, o quizá porque suponemos que alguien más lo hará. Sin embargo, esta necesidad de comunicación la tienen tanto los padres como los hijos. Basta recordar que todos atravesamos por esta etapa y las confusiones no faltan. ¿Cómo hacer que el hijo considere la posibilidad de expresar sus dudas, sus miedos, aquello que escucharon en la escuela o con los amigos? ¿Qué tanto sabe? ¿Los padres están lo suficientemente preparados para hablar con sus hijos sobre ese tema? Saber cómo y cuándo, de qué y para qué, son aspectos fundamentales al momento de decidir que ya es el tiempo de dialogar. Vamos a ver el papel que juega en la información, las formas de encuentro, lo que facilita y lo que puede en un momento dado bloquear los canales de comunicación entre ambas partes, y saber elegir incluso cuál es el momento de acercarse serenamente y decir: hijo, hija, hablemos de sexo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sexo Luego Existo. Mi nombre es Verónica Alcaraz y le doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Acompáñenos. Hoy hablaremos de un tema que para algunos padres de familia será muy importante. Hijo, hija, hablemos de sexo. Esta noche, como siempre, nos acompaña la doctora Laura Flores. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal, Vero? Buenas noches a todos. Doctora, qué importante es hablar de sexualidad con los hijos. Algunas veces los padres tienen toda la intención, pero la verdad es que se vuelve un poco complicado en la práctica. Pero, doctora, ¿qué tan importante es que los padres hablen de sexo con los hijos? Es muy importante, Vero, porque hablar de sexo no solamente es hablar de relaciones sexuales y de reproducción. Hablar de sexualidad es hablar de capacidad de amar, de relacionarse con otros, de ser hombres y mujeres, de formar una familia, de amar, de ser adultos plenos en este mundo. Entonces, es muy importante porque a enseñar la sexualidad les estamos enseñando todo eso. Repito, no solamente reproducción y relaciones sexuales. ¿Los padres son los más indicados para hablar de educación sexual con los hijos? Definitivamente sí, porque son quienes tienen el primer contacto con los hijos. La sexualidad empieza desde que el niño nace. Y bueno, digamos que desde antes de que nazca, ¿no? Pero ya que tiene contacto con el mundo, ahí empieza, porque la sexualidad, repito, no es solamente genitalidad. Entonces es ser hombre, aprender a ser mujer, confiar en este mundo, sentirse amado o no sentirse amado. Entonces los padres son los que tienen que estar ahí. Fíjate que las investigaciones dicen, Vero, que en la infancia a quienes más confianza le tienen los hijos para hablar de sexualidad es a los padres. Primero a la madre, luego al padre, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y luego a los profesores, que también son importantes educadores en sexualidad. En la adolescencia esto se intercambia y ya le tienen más confianza para hablar de cosas íntimas a los amigos. Y los amigos no siempre tienen información tan confiable, pues la misma que ellos. Entonces hay que aprovechar desde la infancia hablar, y los padres son los indicados. Y entonces, si los padres son los indicados, definamos qué es la educación sexual para que todos entendamos. ¿Qué podemos entender por educación sexual? Pues es un proceso de adquirir información y formación de valores, creencias, actitudes en torno a la sexualidad, en torno a ser hombre, a ser mujer, a lo reproductivo, a los vínculos afectivos, a todo el género, ¿verdad? Entonces ese es el proceso, y al erotismo también, a la vida erótica, la vida sexual, la vida en pareja. Y formación de actitudes es cómo pienso respecto a las cosas de la sexualidad, cómo siento respecto a las cosas de la sexualidad y qué hago
con las cosas de la sexualidad. Esa es la educación sexual, es muy importante. Pues ¿no? entonces resulta muy importante también preguntarse primero a los padres cuáles son sus conceptos sobre estas características, el cómo tomar decisiones o el cómo mostrarse con respecto a temas que pueden ser un poco delicados al tratar, porque si yo lo voy a enseñar y el hijo tiene más confianza en mí, pues entonces ¿cómo lo veo yo? Sí, es muy importante y debemos de reconocer que generaciones atrás, las generaciones jóvenes ya tienen más información en sexualidad, pero los padres, los abuelos nunca hablaron de sexualidad y no saben de sexualidad, lo único que saben es lo que han vivido y entonces yo tengo mi experiencia personal y de pareja, pero no tengo más información. Es obligación que los padres se informen para decirles a los hijos, ¿no? Y ahora, doctora, ¿el interés de hablar con los hijos es solamente de los padres? No, fíjate que los hijos también tienen interés. En eso que yo te decía de que tienen mucha confianza con los padres en la infancia, porque los padres les enseñan el mundo, son los primeros que les dicen, este es el mundo, esto es lo bueno, lo malo, así te diviertes, así disfrutas, estos son los deberes. Entonces los hijos tienen toda la confianza, pero se va perdiendo con el tiempo. Entonces ellos quisieran hablar más con los papás, no hablan porque los papás nunca les han hablado de sexualidad, de órganos sexuales, de reproducción, de erotismo. A los niños les queda claro que de eso no se habla en casa, pero sería muy importante que se hablara, ¿no? Y ellos quieren hablar, es lo que dicen, ¿no? Yo no hablo con mi papá, con mi mamá, porque cuando yo le hago una pregunta se enoja, se calla, me regaña, me prohíbe. Entonces, no es que yo deje, no les miento a los hijos, a los padres, porque no quiero, porque quiero verles la cara o verlos o esconderles algo. Yo miento a mis papás, dicen los jóvenes, porque no vas a saber manejar la información que le doy. O sea, los hijos creen que los padres no van a poder manejar la información. No tienen esa capacidad. A la hora que yo le diga que ya tuve relaciones, mi primera relación, no va a tener capacidad de manejar esa información. Y eso es bien importante. Los padres deben de escuchar muy bien esto, ¿no? Si yo soy capaz de escuchar lo que sea de mi hijo y tomarlo serenamente y responder de una forma, aunque sea decir, sabes que luego hablamos, es que bueno que me lo dijiste, pero déjame pensarlo, ¿no? Ni asustarnos cuando nos lo dicen, ni poner cara de agobio, porque realmente el hijo es el que está tratando de comunicarse. Fíjense, casi siempre los padres pensarían que los hijos no quieren hablarlo porque les da pena a ellos, ¿no? Pero en realidad ellos creen que les da pena a los papás hablar del tema. Y la verdad es que sí, ¿no? Uno no sabe cómo manejar la situación. Pues estamos en Sexo Luego Existo. El tema de hoy es hijo, hija, hablemos de sexo. Así que quédese con nosotros. Vamos a un corte y regresamos.